Bien, vamos a la clase de hoy. Oye, esta clase me gusta, no sé, tenía tantas ganas de poder compartir esto y oro en mi corazón y hemos orado también para que Dios sea glorificado a través de su palabra y podamos entender lo que es la justificación, de lo cual yo le puse la justificación, glorioso intercambio. Qué lindo, ¿ah? Martín Lutero creo que lo puso de esa manera, que este era un glorioso intercambio. Un verso muy importante considerar dentro de esto es al que no conoció pecado, es 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, fíjate, justicia de Dios en él. No, nota cuál fue el propósito de este intercambio. Este intercambio fue el propósito de que Cristo no conoció pecado, nunca, o sea, él no fue pecador, no conoció pecado. Sin embargo, él fue castigado, azotado, como si hubiese cometido todos nuestros pecados. Piensa las cosas más horribles tuyas y de todos los que habían de creer, para que de ese modo nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Cristo. Toda la justicia demandada de Dios recayó en la cruz del Calvario sobre la persona del Señor Jesús. Entonces, vamos a empezar con este maravilloso tema. Primero, lo que hay que entender es que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros somos es producto de nuestra unión con Cristo. Todo lo que somos es producto de nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es la base donde descansan todas las doctrinas más esenciales de la Biblia en cuanto a la salvación. Y eso es lo que distingue al cristianismo bíblico, y es importante, ya le puse bíblico, para que entendamos, tenemos pila aquí, al cristianismo bíblico de las demás religiones. Por ejemplo, los budistas nos dicen que ellos están en Buda, ¿verdad? No hay nadie que dice, no, nosotros estamos en Buda. O Mohammed o Mahoma, fundador del Islam. No hay nadie que diga, bueno, nosotros estamos en Mahoma o Mohammed. Ellos pueden ser seguidores de su enseñanza, sin embargo, los únicos que pueden decir que están en su líder, por decirlo de alguna manera, somos nosotros los creyentes, los cristianos. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y por esa unión, o sea, póngase a pensar en la unión con el Señor. La unión con Cristo es la base donde comienzan y derivan todas las demás doctrinas. Es por causa de esta unión con Cristo de que nosotros hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, estamos crucificados con Cristo. Es más, los que resuciten, los primeros en resucitar, son los que durmieron en el Señor, en Cristo. O sea, todo lo que tenemos es el resultado, ¿ok? Todo el resultado de esta unión espiritual con el Señor. Algunos versos que nos pueden hablar de esta unión con Cristo. Bueno, Romanos 5:1, muy conocido, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, la paz que nosotros tenemos, derivada de la justicia, es el resultado de nuestra unión con Cristo. Romanos 5:1 es bien claro. ¿Te dan cuenta que es el resultado en sí? Condenación. ¿Por qué no tenemos condenación? Romanos 8:1, textos críticos. Ahora pues, ¿cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no tenemos condenación? Porque estamos en Cristo. Nuestra unión con Cristo deriva en que nosotros ahora no tenemos condenación. ¿Se dan cuenta que de ahí es la base de toda, digamos, toda nuestra fe? Es el resultado. Todo lo que tenemos simplemente de esta unión. Mira este otro, esto me encanta, este verso precioso de 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos llamó? No, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Mira, tenemos llamamiento, salvar, llamamiento, ¿cierto? Y después dice, según el propósito, y la gracia, 3, tenemos gracia, que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. En la mente nuestra no cabe, porque nosotros pensamos en la cruz y decimos, bueno, pues ahí está todo, nosotros vivimos aquí en el 2022,
¿verdad? Y entonces todo lo que tenemos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero si nosotros nos vamos para atrás y vamos para atrás, para atrás, para atrás, llegamos al huerto del Edén, y aquí ponemos, perdonen la forma de dibujar, a Adán y Eva, ¿verdad? De ahí lo único que a Eva a lo mejor le vamos a poner como pelito, moñito ahí, ¿verdad? El pelo. Y ahí tenemos a Adán y Eva, y cuando nos vamos allá, antes de esto y más atrás, mucho más, en la eternidad. Nota esto que precioso, eternidad. Dios tenía en plan la salvación del hombre, el llamamiento del hombre caído, y tenía el plan de la gracia que nos iba a dar. Sin embargo, todo esto es que antes de los tiempos Dios nos vio siempre unidos a Cristo. La unión con y antes, y esto antes de los tiempos, antes que pecara el hombre, antes que nada. Todo esto Dios, todo lo planificó en cuanto a unir al hombre, al hombre con Cristo. Amén. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa estar en Cristo? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué significa estar en Cristo? Em, Dos cosas. Primero, significa que somos familia espiritual y miembros de su cuerpo. Efesios capítulo 2, verso 21, dice, ¿en quién? O sea, en Cristo. Todo el edificio, o sea, la iglesia, mira, comparado con un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que, como metafóricamente, el apóstol Pablo nos identifica a nosotros como un edificio, eh, y este edificio va creciendo, y este edificio es su cuerpo, un templo santo. ¿Se das cuenta? O sea, eso significa, una de las cosas que significa estar en Cristo, que somos la familia espiritual, somos su cuerpo, somos como si fuéramos un edificio, somos una familia, tal cual como lo digo. Eso significa estar en Cristo. Lo cual también nos lleva a una segunda implicación. Si nosotros estamos en Cristo y nosotros somos su familia, ¿verdad? Y nosotros crecemos en Él, también significa que el estar en Cristo nos causa una dependencia completa de Él en cuanto a nuestro crecimiento. Nosotros no podemos crecer sin Él. O sea, no existe tal cosa como crecer con inercia. O sea, alguien puede decir, no, la obra consumada, tú estás completo y no te falta nada. Pero estamos creciendo, o sea, sí te falta. Tienes que crecer. Tienes que depender de Él. No podemos dar frutos sin Él. O sea, no puede un creyente que diga, no, yo, tú sabes que, bueno, ¿y tú oras? No, no oro. ¿Y tú lees la palabra? Bueno, no, casi nada. A mí no me gusta mucho leer. ¿Y qué otra cosa más? ¿Tú te congregas, tú evangelizas? No, no. Pero ¿cómo tú das fruto? O sea, es una dependencia tan grande de la persona de Jesús que nos va a llevar a dar frutos, y estos frutos se van a ver, van a ver el resultado en las acciones que tenemos. Jesús lo dijo ahí en Juan 15:5. Aquí estamos, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, ¿cuánto pueden hacer? Nada. Entonces nuestra unión con Cristo nos dice que sin Él, separado de Él, no podemos hacer nada. Él no solamente en nuestra vida, Él en nuestro crecimiento, Él produce fruto en nosotros. Dependemos completamente de permanecer en Él. No hay cosa más maravillosa que permanecer en Cristo y estar unido al Señor. Ahora, ¿qué implicaciones tienen nuestra unión con Cristo? Porque antes vimos qué significa estar en Cristo. Bueno, significa que tenemos dependencia. Bueno, significa que somos su familia espiritual, que crecemos como si fuéramos un edificio. Significa que dependemos de Él para nuestro crecimiento. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica nuestra unión con Cristo? Nota esto. Implica que no solo nosotros somos unos con Él, nosotros también somos uno con los que son uno con el Señor. O sea, yo soy uno con el Señor, pero yo no solamente soy uno con el Señor, yo soy uno con Juan, que está en Cristo, yo soy uno con Hilda, que está en Cristo, yo soy uno con Marcelo, que está en Cristo, yo soy uno con Jorge, que está en Cristo, yo soy uno con el hermano de la otra congregación, que está en Cristo. O sea, tiene implicaciones completamente, son más profundas que estar solamente con él. Y ahí estoy haciendo mucha gente, hermanos de diferentes denominaciones, hermanos bíblicos, parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo soy uno con todo lo que son uno en el Señor. Por eso nosotros, no hay cosa más maravillosa que amar la iglesia del Señor. Por eso tenemos que, como le dije en un comienzo, creo que antes de empezar a grabar, que dentro de las cosas que el Señor enseñó a orar, obviamente enseñó lo que le llamamos el Padre Nuestro. Pero eso es un tipo de oración.
Pero en Juan 17 Jesús oró para que fuéramos uno. Ese otro tipo de oración. En Juan 17 Jesús no se puso a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre y que sean uno. No, no, o sea, es diferente aspecto de la oración. Oró también y dijo, orad para que no entréis, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que a ustedes se los digo, a todos se los digo. Y también dijo, oren al Señor de la mies para que envíe obreros, porque la mies es mucha, pero faltan los obreros. Así que faltan los obreros y tenemos que orar para que el Señor levante más obreros en diferentes lugares sin tener una mentalidad sectaria o sin tener una mentalidad, ¿verdad?, dogmática. Creer que Dios está operando en diferentes hermanos del cuerpo de Cristo y que deben ser levantados obreros del Evangelio porque la mies es mucha. Y no solamente eso, nuestra oración debe ser dirigida también a aquellos que están en diferentes congregaciones y que no están recibiendo una palabra que los forme y decir, Señor, pues levanta personas que lleven palabra también a tu congregación, no solamente que estén predicando el evangelio hacia afuera, a los perdidos, pero también que se preocupen de edificar al cuerpo de Cristo para que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo y así puedan impactar, ¿verdad? Aquí vamos a hacer al mundo, ahí te dice como no sé, medio feo me quedó este mundo con un continente ahí, pero bueno, ustedes saben que ya está el planeta para que puedan impactar al mundo. El mundo necesita de obreros del Evangelio. Así que la implicación que tiene de que si nosotros somos uno también con otros que son uno con el Señor. Ahora, vamos a lo que es la justificación. ¿Qué es lo que es la justificación? Bueno, la justificación es el resultado inmediato de nuestra unión con Cristo. Inmediato. Miren, subrayen esto aquí, inmediato. Inmediato. De nuestra unión con Cristo. O sea, es el resultado de nuestra unión con Cristo. ¿Te diste cuenta? Por causa de nuestra unión con Cristo es que nosotros recibimos lo que es la justificación. John MacArthur, y quiero recomendar por favor que el que no tenga, que lo pueda comprar, en su libro de teología sistemática, tiene que comprarse, saqué muchas definiciones de aquí porque realmente, la verdad que es de gran impacto. John MacArthur en su libro de teología sistemática define así la justificación. En la justificación, Dios declara legalmente que ya no somos vistos, que no somos vistos como culpables bajo la ley divina, sino que somos perdonados y considerados, mira esa palabra, pilas con esto, considerados, vistos, justos ante Dios. Así que la justificación es eso, simplemente es donde Dios me declara, es una declaración legal, es como un documento legal. Cuando te dan un documento legal y dice algo, eso es lo que Dios dice y eso es lo que es la justificación. ¿Cómo pueden? Y esto es tremenda la pregunta, porque uno puede estar pensando, bueno, Dios me declaró sin culpa, Dios me declaró, me ve a propósito, Dios no me hizo inocente, porque es una confusión. No, Dios no me hizo bueno. Dios dio una declaración legal de que ahora yo soy justo, soy considerado justo ante sus ojos. Sin embargo, ¿cómo pueden los pecadores llegar a una correcta relación con el Dios santo del universo? ¿Cómo nosotros como pecadores pudiéramos tener esta relación santa o esta relación con Dios que es tan santo, el Dios del universo? ¿Cómo podemos? Si no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, Romanos capítulo 3 lo dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos pone en esto si las demandas de un Dios santo son tan grandes? Algunos versos a considerar. Miren qué impactante. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrar en el reino de Dios. Y las palabras que el Señor dijo en ese tiempo son de gran impacto porque todos tenían considerado a los escribas y a los fariseos como la élite religiosa. O sea, si había gente que se iban por el libro, como dicen en inglés, by the book, eran ellos. O sea, ¿quién pudiera ser más justo que ellos? O sea, es como que todos tienen que haber estado pensando, pero es que no hay nadie que guarde como ellos. Ellos guardan exageradamente la ley de Dios. Los fariseos no solamente se lavaban las manos, se lavaban los brazos, se lavaban hasta los codos. Toda esta gente tenía incluso eh, mandamientos de tradición que guardaban tan celosamente, o quizás muchas más celosamente que la misma palabra de Dios. Entonces, como que Jesús empieza a arrinconar a la gente con estas declaraciones de si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de Dios. Y si nosotros nos podemos a pensar, si nos comparáramos a lo mejor en ese plano legal con los fariseos, también podríamos decir estamos cortos, porque, o sea, estrictamente de esa manera guardar las cosas de Dios. Pero no fue lo único que Jesús dijo, porque la puso más difícil en el mismo capítulo 5. Cuando dijo en el capítulo 5, verso 48, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora sí que ya primero nos comparan con gente religiosa, pero ahora somos comparados con Dios. Ser perfectos como Dios, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede tener esa perfección de Dios? ¿Cómo se puede ser justo como Dios? No hay forma. Entonces, estas palabras apuntaban a que pudiéramos entender, y la gente de la época pudiera entender, que la verdad que no había forma. Bueno, como los fariseos, quizás, pero como nuestro Padre Celestial, no hay forma, ¿ok? No hay forma. Entonces, ¿qué? Ok, ¿qué es la salvación? Porque estamos hablando de la justificación, pero la salvación tiene que ver mucho con la justificación, hermano. Pongan atención porque la salvación está estrechamente ligada con la justificación. Y yo le dije que la justificación es el resultado de nuestra unión con Cristo, pero ya que estamos en esto, ¿qué es lo que es la salvación? Otra cita de John MacArthur, del mismo libro. La salvación es una cuestión de justicia. Las personas están condenadas a muerte espiritual eterna por carecer de la justicia que un Dios perfectamente santo posee y exige para una comunión con él. Entonces ahora tenemos que la salvación es una cuestión de justicia. ¿Qué quiere decir? Que la justicia dice que estamos condenados a la muerte. Está ligada estrechamente con la justificación y la justicia. La salvación, ¿qué es lo que dice? Merecemos la muerte. Por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo pueden entonces, nuevamente la misma pregunta, cómo pueden los pecadores llegar a una correcta relación con el Dios santo del universo? Y quizás esto le enseña la justificación que está hablando hoy día creyentes. Pero también esto sirve para explicar a quienes no conocen al Señor cómo llegar a tener una perfecta. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Ya. Si alguien tiene micrófono, por favor, póngalo en silencio. Entonces, esto nos lleva a que cuántas personas, si tú le preguntas a alguna persona en la calle, no le preguntes si tiene un plan, si crees que Dios tiene un plan maravilloso para su vida o quiero que un plan maravilloso, pero si tú le preguntas, ¿crees tú que tú puedes llegar a tener una relación perfecta con Dios que es tan santo? Te van a decir que no, obviamente te van a decir inmediatamente que no. Y quizás algunos te digan, pero ¿cómo se pudiera llegar? Es verdad, ¿cómo se pudiera llegar a tener una relación correcta con Dios si ya hemos visto que la salvación simplemente es una cuestión de eso, de justicia, y la justicia demanda, ¿verdad? La justicia demanda muerte, condenación. Ok. El Evangelio salva, y esa es la buena noticia. Creo que delante estaba hablando con ustedes sobre Corintios 15, del 1 al 3, cuando el apóstol Pablo explica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es, dice el Evangelio que le he enseñado, que Cristo murió por nosotros conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó conforme a la Escritura. Eso es el Evangelio. Toda cosa que se le agregue al Evangelio, a la definición bíblica del Evangelio, no es el Evangelio. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, Dios murió para prosperarnos, no es el Evangelio. Cuando alguien dice, por ejemplo, Dios murió para que nosotros podamos tener sanidad y siempre vivir en salud, no es el Evangelio, porque la definición del Evangelio se encuentra ya en la Biblia. Eso es, Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó. El Evangelio salva porque Dios le da de su propia justicia al hombre. Mira, por eso somos salvos, simplemente porque la justicia decía, la justicia divina decía que debíamos morir eternamente espiritualmente, pero ahora el Evangelio nos salva porque Dios nos da de su justicia en nuestras vidas. Ya al darnos de su justicia, entonces nosotros tenemos salvación. Y este es un texto muy precioso, Romanos capítulo 3, verso del 21 al 28. Disfrutémoslo. Porque ahora, aparte, estoy aquí. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿De quién es la justicia? La justicia de Dios. Mira, de justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Testificada
O sea, y, nuevamente, ¿y por qué tiene que ser de Dios? Porque la salvación salva, el evangelio salva porque Dios le da de su justicia propia o le da de su propia justicia al hombre. Entonces, por eso es importante que tiene que ser la justicia de Dios. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nuevamente, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Paremos un momento, la fe. La fe no es la razón por la cual nosotros somos salvos, es solamente el medio que alcanza lo que el Señor hizo, pero no, si no haríamos la fe una obra. No, no, la fe es solamente el medio por el cual nosotros recibimos lo que ya fue hecho. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, esto es gratis, esto no, y eso es lo más lindo del Evangelio, que aquí, que la justificación, fíjate que la justificación no, en sí, la justificación en sí, no es una demanda, la justificación no es una demanda de buena conducta, no es una demanda de promesas, no es una demanda de penitencias, o sea, que tú estás pagando. La justificación no descansa en que tú te congregues. La justificación, tú no tienes que pagarle a Dios. Es algo gratis, gratuito. ¿Por qué? Porque fue por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, es el resultado de la unión con Cristo. En quien Dios, y esto no quiero que descuiden esto que es gratis, en, en a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué cosa? ¿Manifestar qué? Su justicia. Mira todas las veces, su justicia, justicia de Dios, su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo nuevamente su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues la gran conclusión paulina, que el hombre es justificado por fe, sí, las obras de la ley. No hay obra, la justificación, no hay ni una obra tuya mía. El único aporte que nosotros hemos hecho a la justificación es nuestro pecado. Nosotros aportamos a la salvación, a la justificación. Lo único que hemos aportado es nuestro pecado, no hay otra cosa. Nosotros no hemos aportado nada, ¿ok? Entonces, pero aquí hay un detalle. ¿Cómo Dios puede, siendo un Dios santo, justificar por la fe en Cristo? ¿Cómo Él puede justificarnos si un Dios santo y Él no tolera el pecado? Lo que pasa que Él nos justificó aquí en Cristo Jesús, o sea, lo que hizo en la cruz, y al estar Jesucristo en la cruz y cargar con nuestro pecado, la expiación, como la expiación de nuestros pecados, entonces la deuda está pagada y Él sigue siendo justo. O sea, esto no fue un asunto de, quizá lo voy a tocar un poquito más adelante, pero de borrón y cuenta nueva. No hay borrón y cuenta nueva, porque borrón y cuenta nueva, ya se lo voy a explicar, haría a Dios un Dios injusto. No, Dios no borró, no, Dios castigó. Aquí hay castigo. El castigo el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, aquí, y eso es lo único que hace, y eso mantiene a Dios siempre justo. ¿Comprende lo que digo? Dios sigue siendo justo, habiendo perdonado nuestros pecados, porque el pecado fue castigado. La persona del Señor Jesús. Entonces, es bien importante que mantengamos todo esto, su justicia, su justicia, su justicia, porque va a cambiar la manera como nosotros nos miramos. Bueno, ¿cuándo? Aquí cuando dice cuándo, esto es cuando ocurre, no cuando ocurre. ¿Cuándo ocurre la justificación? ¿En qué momento? ¿En qué momento ocurre la justificación? O sea, ¿somos justificados y entonces somos salvos? ¿Estamos siendo justificados constantemente, diariamente? Bueno, la justificación es el acto instantáneo que ocurre en la conversión luego que se ha recibido el don del arrepentimiento, número uno, y de la fe. La justificación no crece, no cambia, no es mayor en unos creyentes que en otros.
O sea, esto quiere decir, por ejemplo, que hay un creyente más consagrado que otro creyente. No es que un creyente es más justificado que otro. Puede, por ejemplo, alguien que está viendo este video tener alguna área débil de pecado en su vida y a lo mejor yo no tengo, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, mejor voy a ponerme yo. Vamos a decir que yo tengo 10 áreas débiles de pecado en mi vida, que Dios está tratando en mi vida. Y a lo mejor el que está escuchando ahora actualmente, tú que estás escuchando, tú tienes 3 en relación a mí, que tengo 10. Sin embargo, yo que tengo 10 y tú que tienes 3, no tengo menos justificación que tú, ni tú tienes mayor justificación que yo, porque la justificación simplemente es el resultado de mi unión con Cristo y es una declaración legal, es un acta legal. La justificación no crece, no cambia, no es mayor en unos creyentes que en otros. Nosotros no participamos nada en ello, o sea, nosotros no aportamos, nosotros no cooperamos para ser justificados, nosotros no oramos para ser justificados. Todo esto a través de la fe. No requiere de nuestro esfuerzo, no requiere de promesas de cambio, no requiere de penitencias, solo descansa en la obra de Cristo y es el resultado de nuestra unión con Él. Y quizás un buen ejemplo de esto pudiera ser Lucas capítulo 18. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir, no me molesta. Lucas 18, del 9 al 14. Mira que esto está sumamente interesante. A unos que confiaban, en sí mismos como justos, confiaban, tenían una confianza y menospreciaban a otros. ¿Se dieron cuenta? Confiaban en ellos, pero ¿qué hacían con los demás? Lo menospreciaban. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Orar. ¿Ok? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo. O sea, este hombre estamos hablando aquí de la elite de los religiosos. ¿Se puede imaginar un hombre así? Aquí hay un contraste. Y otro era publicano, pecador, cobrador de impuestos, traidor de los judíos. El fariseo puesto en pie oraba, pero a mí me gusta esto, oraba con Dios, no, oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque el ejemplo es de gente que confía en ellos. Así que si esta gente confiaban en ellos mismos como justos, confiaban en sí mismos, confianza en sí mismo, este hombre no oraba con Dios, también oraba con sí mismo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. No era capaz de decir nada, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no confiaba en él. Él se reconocía impotente de salvarse. Él se reconocía que no había nada, que él tenía una deuda, estaba en bancarrota de la deuda moral, espiritual que tenía con Dios. Y reconoció al Señor, mira, reconoció, sé propicio, o sea, sálvame tú, perdóname tú, no tengo nada, no tengo nada. Yo estoy en bancarrota contigo. Uno confiaba en él y decía todas las obras que hacía, ayunaba 2 veces. Creo que los fariseos ayunaban los martes y los jueves, lo leí en un comentario, pero no tengo la fuente en este momento. Doy los diezmos de todo lo que gano. No era como el publicano. Y mira la respuesta de Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fue instantáneamente, él fue justificado instantáneamente con un acto de fe, de creerle a Dios que solamente Dios podía salvarle, que él podía hacer propicio a sus pecados. Eso fue instantáneo. Entonces tenemos esta escena: el publicano descendió a su casa, por el templo estaba en altura, bajando, ¿verdad? Estaba en Jerusalén y ya instantáneamente justificado. Y tenemos al fariseo que se quedó ahí en el templo con todas sus obras, con todo su ayuno, con todos sus diezmos, con no era ladrón según él. Él se quedó con todas sus obras, permanecieron con él. Sin embargo, el publicano instantáneamente fue justificado. Y un buen ejemplo para que nosotros entendamos que todas nuestras obras, que después vamos a hablar en la segunda parte
de la siguiente clase que tengamos sobre la santificación. Ahora le estoy presentando una cara de la moneda, pero es importante que usted entienda, que entendamos que la justificación es un acto instantáneo que no tiene nada que ver con lo que hagamos o con lo que tengamos que hacer, sino simplemente es el resultado de nuestra unión con el Señor. Ahora, mira, veamos un poco sobre la obediencia del Señor Jesús. Esto es impactante. La obediencia pasiva y la obediencia activa se le llama. Bueno, en la obediencia pasiva de Jesús es vista en su muerte como cordero sustitutivo del pecado. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Así que ahí hay una obediencia pasiva. ¿Se acuerda Isaías 53, donde dice que enmudeció y no abrió la boca? Bueno, ahí está demostrado, eso es pasivo. No hay nada, solamente para la cruz. Nada, no hay acción. Pero hay una obediencia activa. Y esta obediencia activa es muy importante, hermano. Porque ¿a qué nos referimos con una obediencia activa? La obediencia activa tiene que ver y está relacionada con el hecho de que Jesús guardó perfectamente obediencia a su Padre con el fin de con el fin de podernos dar la justicia requerida para poder tener una comunión con Dios. Bueno, se lo digo de nuevo. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice que Jesús nació por mujer y bajo la ley. Entonces Jesús, aquí voy a poner la cruz nuevamente y aquí vamos a poner una cosa como una línea de tiempo. Entonces vamos a decir que estos son los 3 años y algo de ministerio de Jesús. Aquí está la obediencia pasiva, o sea, él fue, no abrió su boca y murió, pero en este periodo donde está la ley presente, deja borrarlo para escribirlo bien. En este periodo, que es el periodo de la ley, Jesús, no, pilas con esto, Jesús no vivió en el nuevo pacto, o en lo que nosotros llamamos nuevo pacto. El nuevo pacto fue inaugurado en la cruz del Calvario, aunque tiene su cumplimiento, ya lo hemos visto en otras clases escatológicas en el reino milenial. Sin embargo, de aquí, vamos a decir, desde cuando empieza la historia de su nacimiento en Mateo, ¿verdad? Y pasa por todos los evangelios, el periodo de la ley. Y aquí lo que él hizo fue guardar perfecta obediencia. ¿Se acuerda cuando él dijo que era conveniente? Aquí en el bautismo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Cuando él es bautizado por, por Juan el Bautista y bueno, Juan el Bautista no quería, y Jesús le dice, pero Jesús, aquí estamos. Le respondió, deja ahora para que, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y uno de pronto dice, pero ¿cómo justicia? Si él era justo, sí, pero es que lo que pasa es que en el periodo de la ley, él guardó toda obediencia al Padre, todo tipo de obediencia de la ley y de todas las demandas de Dios, incluso en este periodo de transición. ¿Por qué razón? Porque en esta obediencia activa, él estaba guardando la ley para que, para que esa justicia nos fuera imputada a nosotros en la cruz del Calvario por causa de que Él murió por nosotros. Entonces tenemos la obediencia pasiva, Cristo muere por nuestro pecado. La obediencia activa, Cristo guarda perfectamente la ley para que se cumpla toda justicia. Y es esa justicia, hermano, amado, es esa justicia la que a nosotros se nos ha otorgado, la justicia que es donde Cristo ha guardado en su obediencia perfectamente toda la ley. Esa es la que se nos ha imputado a nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús. Pongan atención. Si Jesús solo hubiera muerto en la cruz, aquí estamos. Si Jesús solo hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados y no hubiera guardado perfecta obediencia, oye, tú sabes que a mí me emociona esto, no hubiera guardado perfecta obediencia a Dios, nosotros hubiese sido igual como si Dios hubiera perdonado a Adán en el huerto del Edén sin que Adán hubiera obedecido. O sea, Dios lo perdona, pero no obedece. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le acredita perdón, pero no le acredita obediencia. ¿Entienden? Yo sé que quiero tratar de decirlo. Le acredita perdón, pero no le acredita obediencia. Nosotros no solamente tenemos perdón de pecado, nosotros también tenemos la justicia de Dios en nuestras vidas por causa de la obediencia de Cristo a todos los mandamientos que la ley estipulaba. El cristianismo, delante lo dije, no es borrón y cuenta nueva. El cristianismo es castigo sobre Jesús. Su obediencia
y solo entonces cuenta nueva. Nosotros tenemos cuenta nueva no por borrón, sino por castigo en en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos conceptos equivocados sobre la justificación. John MacArthur dice también, la justificación es una declaración legal de justicia, no una impartición o infusión de justicia. Describe lo que Dios declara sobre el creyente y no lo que hace para cambiarlo. Y aquí es bien importante porque hay gente que confunde, de pronto mejor digamos, porque cuando uno dice hay gente suena muy feo, confunde la justificación con la santificación. Son dos cosas completamente diferentes. No, la justificación es una cosa. Dios declara, pero Dios no ha hecho nada para cambiarlo. Dios no está tratando con la santificación conmigo. Dios no está trabajando en mi vida. O sea, que Dios trabaje en mi vida, que empezó la obra y la va a terminar, pues eso se llama santificación. Y existe una santificación progresiva, ¿verdad? Aunque Dios nos santificó en el sentido que nos apartó para Él, pero Dios está actualmente trabajando en nuestra santificación. Vamos a explicarlo de esta manera. La justificación, al ser una declaración legal, es solo un cambio de estatus. Un ejemplo, por citar, dos personas, una mujer y un hombre, se enamoran, se casan, y entonces ahora ya no son solteros, ahora son casados, cambiaron de estatus, sigue siendo lo mismo, pero hubo un cambio de estatus, ¿ok? En la justificación Dios me declara justo, Dios no me hace justo, Dios me hace justo en el proceso que se llama santificación, es decir, toma todo lo que hace simplemente es tomar la obra de la cruz y ahora empezar a plasmarla en mi vida. Posición y condición. Mi posición, estoy justificado. Esta es mi posición en Cristo. Pero mi condición es que estoy, yo, mi condición simplemente es que yo tengo un cuerpo de humillación, un cuerpo que necesita ser transformado, que espera su propia redención. Quizá otro ejemplo podríamos dar de cambio de estatus es cuando una persona se hace ciudadano en un país, vamos a decir un país X, ya antes estaba ilegal, entonces ahora arregla sus papeles y ahora es ciudadano de ese país. Solamente cambió de estatus, pero si la persona, por ejemplo, hipotéticamente pudiera tener una vida de mala conducta o malos hábitos, los malos hábitos no cambiaron. No estoy diciendo que la persona que esté en los países y que cambien su estatus, todas tienen malos hábitos, pero estoy hablando en sentido general. Sigue siendo la misma persona. Hubo solamente una declaración. Ahora el gobierno lo mira y dice, lo mira diferente. Mire, esta persona es un ciudadano de los Estados Unidos. Esta persona es un ciudadano de Chile, o esta persona es un ciudadano de Perú, o de Colombia, o del país que sea. Cambió su estatus, pero es la misma persona. Solamente es una declaración legal. Por eso es bien importante que uno considere lo que es la santificación que vamos a estar viendo la próxima clase. ¿Ok? Entre la justificación, aquí estamos, y la glorificación, Romano 8, ¿se acuerdan? Romano 8:29. Entre la justificación y la glorificación hay un camino que se llama santificación. Juan Calvino dijo, es pues la fe sola la que salva, sin embargo la fe nunca está sola. Y esto refiriéndose al comentario de Santiago capítulo 2, donde dice que Abraham no fue justificado por la fe solamente, sino también por las obras, porque las obras hablaron de su fe, la fe sin obra es muerta, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiso referirse. Ya vamos a estar hablando, como dije, la próxima semana. Y claro que Dios desea que nosotros que nos santifiquemos, ya hay un proceso de santificación, dice Primera Tesalonicenses 4. Después la voluntad de Dios en nuestra santificación, coapartéis de toda fornicación. Y esto lo dijo el apóstol Pablo. O sea que hay un proceso de santificación que está en curso. Mira, sobre la santificación, que es diferente a la justificación. Y todo aquel, 1 Juan 3:3, que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Así que hay un proceso de santificación. Estamos en este proceso. En el proceso de santificación,
Tú participas, yo participo, nosotros cooperamos. Hay cooperación, ¿ves? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ves? Estamos en la santificación. Cooperamos, nosotros ponemos de nuestra parte, nosotros oramos constantemente, nosotros leemos su palabra, nosotros nos apartamos, tomamos decisiones, nos apartamos por la voluntad de Dios en mi santificación, que os apartéis, yo me aparto. El hombre de Dios huye de estas cosas, de las pasiones, tomamos acción, participamos, cooperamos, pero en la justificación no hay nada, absolutamente nada que usted ha puesto, ni yo tampoco, salvo el medio de recibir algo que está hecho. La fe no me hace justo, la fe recibe esa justificación, que es un regalo recibido por fe, que es que esa justificación, esa justicia que cumplió Cristo completamente al caminar en obediencia perfecta en todos los mandamientos. Y eso responde a la pregunta, ¿cómo pueden los pecadores relacionarse con un Dios tan santo, el Dios del universo, a través simplemente de haber podido recibir la justicia de Dios en nuestras vidas? Eso es lo que hace que nosotros nos podamos relacionar con el Señor y tenemos que mantenerlo en mente. Esto debe ser, esto es una buena noticia, esto produce paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y siendo justificado gratuitamente, Romanos capítulo 3, delante cité Romanos capítulo 5. O sea, que algo maravilloso que ahora tú puedes tener entrada al trono de la gracia, estás declarado sin culpa. No ha sido hecho justo, fuiste declarado, pero te da suficiente libertad este pasaporte para entrar a su presencia y tener una relación perfecta con Dios. De pronto se pone tanto énfasis en el proceso de la santificación y podemos caer a lo mejor un extremo puritano de estar constantemente chequeándonos que estamos cortos, que a veces caemos en una melancolía que nos impide disfrutar esa posición que tenemos en Cristo, no solamente salvación, pero por eso Él fue nuestro sustituto, guardó perfectamente la ley porque convenía que, que se hiciera toda justicia y ahora a nosotros se nos ha impartido esa justicia de Dios en Cristo Jesús y nos trata como si hubiésemos obedecido en Cristo todos sus mandamientos y por eso tenemos esta intimidad con Él. Vuelvo y le repito, si solamente Cristo hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, hubiéramos estado como Adán. Ya estamos perdonados antes de pecar. Estamos así en esa posición. Sin embargo, no se nos hubiese acreditado ninguna obediencia. Pero a nosotros se nos acredita la obediencia de Cristo, que es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Por eso que este tema le he titulado El glorioso intercambio. Y ahora con esto podemos leer este verso. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La salvación es un asunto de justicia. Merece todo hombre estar condenado eternamente. Sin embargo, ahora nosotros hemos sido justificados y tenemos, en este tiempo, Dios ha manifestado su justicia, su justicia. En Romanos 4 es algo maravilloso, ¿eh? Porque en Romanos 4, Pablo dice que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham halló algo según la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta la gracia como justicia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, su fe les contaba como justicia. O sea, en el fondo, el Pablo empieza a usar ahí un poquito, hablar un poquito metafóricamente y empieza a usar la analogía del salario, ¿verdad? Y el trabajo y el salario. Y ahí nos damos cuenta cuando leemos Romanos 4 que aquí nosotros no nos están dando esto porque hicimos algo como para que nos tengan que estar pagando. Por eso la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no es la salvación no es un salario. En otras palabras, salario. En otras palabras, la salvación, aquí lo voy a poner, la salvación no es una recompensa, sino un regalo. ¿Se dan cuenta? La salvación no es un salario. La salvación no es una recompensa.
La salvación es un regalo. La salvación es un asunto de justicia, pero gracias a Dios que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo, resultado de nuestra unión. Entonces, y con esto dicho ahora, qué rico poder disfrutar y de tener un momento, ¿ah? Y disfrutar, y decir, wow, papá, pero si tú me estás tratando como si yo siempre hubiera obedecido. O sea que ahora tú me ves, la justicia tuya la tuviste que poner en mi vida en Cristo Jesús. Y ahora tú me ves justo, no me hiciste, pero me ves. Esto es un milagro, hermano. Esto es uno de los milagros más grandes que uno pueda tener, que Dios te ve en una correcta relación. Nosotros, y esto es una cosa, no es que a nosotros nos hizo como si fuéramos Él, porque hay una distinción en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios nunca ha dejado de ser Dios, pero Dios nos mira en Cristo Jesús como si nosotros nunca hubiésemos faltado ni quebrantado ningún mandamiento ante Dios. Y esta es la primera parte, porque es importante aclarar la segunda, la próxima clase de lo que es la santificación. Bueno, esto ha sido aquí. Yo ahora, si ustedes tienen preguntas, los invito a manifestarlas. Muy buena la clase. Está muy bueno saber que somos justicia de Dios en Cristo, que fue algo que fuimos declarados. No que somos, pero que somos declarados. Claro, hemos sido declarados justos, no hemos sido hechos justos. Right. Diferente. Y cuánto Dios nos está haciendo justo ahora en este proceso de la santificación. Amén. Tal como estás, soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Soli Deo Gloria International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de Soli Deo Gloria International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli Deo Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video, y es nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.